Buenas tardes, señores estudiantes, Ciencias Digitales y Diplomacias. En esta ocasión vamos a tener un breve conversatorio sobre los principios bajo los cuales se rige la prueba en materia penal. Es importante que conozcamos en qué etapa procesal es en la cual se va a practicar la prueba. Y esto es en la audiencia de juzgamiento. Conocemos pues que la etapa preprocesal en materia penal es la investigación previa y que la etapa procesal se divide en instrucción fiscal, en evaluación y preparatoria de juicio y en juzgamiento, si hablamos de procesos ordinarios. Y es justamente en la etapa de juzgamiento en la cual se va a practicar la prueba. Una vez que ya tenemos claro en qué etapa es en la cual se va a practicar la prueba, que es en la etapa de juzgamiento, es importante que conozcamos qué es en sí la prueba. La prueba es uno de los instrumentos más importantes dentro del proceso penal, el cual va a permitir o ratificar el estado de inocencia o desvanecer el mismo de una persona pues que esté siendo procesada. Bajo mi criterio, la etapa probatoria es la etapa más importante en la audiencia de juzgamiento, la cual se divide pues en alegato de apertura, práctica de prueba y alegato de cierre. Podemos hacer un maravilloso alegato de apertura, un increíble alegato de cierre, pero si no se hace una correcta práctica de prueba, no vamos a obtener los resultados que estamos buscando. Y para hacer una correcta práctica de prueba debemos conocer cuáles son los principios bajo los cuales se rige la prueba, teniendo en cuenta que la finalidad de la misma, según lo que establece el artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal, es llevar al juzgador al conocimiento, al convencimiento de los hechos y las circunstancias en materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada, siempre y cuando pues esto lo veamos desde la óptica fiscal, porque desde la óptica de la defensa, la finalidad de la prueba es una muy distinta, que es demostrar que la infracción o no existe, y si inevitablemente no se puede demostrar esto, pues entonces demostrar que la persona procesada no ha tenido participación en la infracción que está atribuyéndole pues cuyo cometimiento fiscalía. Entonces es importante que conozcamos cuál es la forma correcta de practicar la prueba y que para esto debemos tener claro cuáles son los principios. Existen 6 principios, que es el de oportunidad, el de inmediación, contradicción, libertad probatoria, pertinencia y exclusión. Cuando hablamos de principio de oportunidad, nos referimos al momento oportuno en el cual vamos a presentar la prueba, a anunciar la prueba. Como ya les he indicado, la prueba se practica en la audiencia de juzgamiento. Sin embargo, la misma se tiene que anunciar en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Esta es la etapa oportuna en la cual se van a realizar los anuncios probatorios, tanto de todas las partes procesales, tanto de fiscalía como lo de la persona procesada. Entonces, es en esta etapa donde se va a anunciar los elementos probatorios que van a ser practicados, elevados a la categoría de prueba, los elementos de convicción que se van a elevar a la categoría de prueba en la audiencia de juzgamiento. Sin embargo, existe una salvedad. Si por algún motivo, por alguna razón, no pudimos presentar o anunciar los elementos probatorios en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, según el artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal, tenemos la oportunidad de presentarlos en la audiencia de juzgamiento. El artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal indica que a petición de las partes, la o el presidente del tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no se hayan ofrecido oportunamente, siempre y cuando cumplan 2 requisitos. Hay 2 requisitos importantes, vitales, con los cuales, pues si se los cumple, se va a permitir que esta prueba sea practicada en la audiencia de juzgamiento. El primero es que se justifique que no se conocía de esa prueba hasta ese momento, hasta el momento de la audiencia. Y el segundo requisito es que esa prueba sea vital, importante, relevante para el proceso. Si se cumple con esos 2 requisitos, nuestra prueba tiene que ser aceptada, aunque no haya sido anunciada de forma oportuna. El principio de inmediación al que se refiere el numeral segundo del artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, se refiere a que los juzgadores y las partes procesales
tienen que estar presentes al momento de la práctica de la prueba. Antes, esta presencia, por lo general, era solamente física, pero ahora ya se permite el uso de medios telemáticos para que se siga considerando pues, que la inmediación está intacta. Se puede comparecer a la audiencia de juzgamiento y se puede practicar pruebas de forma telemática. Eso ya está permitido y en la mayoría de las unidades judiciales, pues así se lo hace. Sin embargo, considero yo que cuando se trata de pruebas documentales, y es más, si estas son presentadas conforme el artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, prueba no anunciada, esta sí sería vital, en este momento sí sería importante que este principio de inmediación se lo haga de manera física. Porque si me van a presentar una prueba que yo no conozco, que no fue presentada en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que está siendo presentada recién en el momento de la audiencia y me lo presentan pues por vía telemática, yo considero pues que no se estaría cumpliendo con el objetivo en sí de la fase probatoria, ya que el principio de contradicción yo no podría aplicarlo en ese momento porque yo no puedo ver de forma física el documento, ver si las firmas que tienen son originales, poder controvertir en sí esa prueba. Entonces, eso es mi criterio. Sin embargo, si se lo utiliza, si se hace, cualquier tipo de prueba, tanto la documental, la testimonial, la pericial, sí se permite que se desarrolle de manera telemática. En cuanto al principio de contradicción que se establece en el numeral tercero del Código Orgánico Integral Penal, se indica que se refiere a que todas las partes procesales tienen derecho a conocer de forma oportuna y a controvertir las pruebas, tanto las que son producidas en la audiencia de juicio o las que se hayan practicado de forma anticipada. Cuando este numeral tercero nos dice las pruebas que podemos controvertir, las pruebas que hayan sido presentadas de forma anticipada, se refiere al testimonio anticipado, porque pese a que la práctica de pruebas se tiene que hacer en la audiencia de juzgamiento, existe el testimonio anticipado, el cual está establecido dentro del Código Orgánico Integral Penal y permite que las personas que justifiquen de forma oportuna, que no pueden comparecer a la audiencia de juzgamiento, pueden rendir su testimonio de forma anticipada. Puede tratarse de personas que están gravemente enfermas, de personas que van a salir del país, de víctimas de delitos sexuales, de testigos protegidos, de agentes encubiertos. Cualquier persona que vaya a rendir testimonio dentro de una audiencia de juzgamiento y que demuestre que no puede comparecer de forma física a esta diligencia, que no puede comparecer el día de la audiencia de juzgamiento, pues se le puede practicar esta prueba de forma anticipada. Y esta prueba anticipada, este testimonio anticipado, tiene que regirse bajo el principio de contradicción. Aunque la prueba el testimonio se lo tome de forma anticipada, está sujeto a la contradicción. Es decir, que todas las partes pueden contradecir aquel testimonio, pueden hacer uso del interrogatorio y contrainterrogatorio de ese testimonio que se está presentando de forma anticipada y que luego se lo va a reproducir en la audiencia de juzgamiento. En cuanto a la libertad probatoria que se establece en el numeral cuarto del artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, se refiere a que todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso podrán ser probados por cualquier medio que no sea contrario ni a la Constitución ni a los tratados internacionales que hayan sido ratificados por el Ecuador. Cuando hablamos del principio de pertinencia, nos referimos en sí a que los elementos de prueba deben referirse de forma directa o indirecta intrínsecamente a lo que se está investigando en aquel momento. No se puede presentar pruebas que no sean pertinentes, puesto que, por ejemplo, incluso en la práctica del testimonio no se pueden realizar preguntas que sean impertinentes, que no tengan relación directa con el caso que se está investigando, ya que al presentarse pues una prueba impertinente, pues esta no puede ser valorada. Ahora pues vamos a analizar el principio de exclusión, que me parece todos los principios son relevantes, todos tienen que ser aplicados, todos son importantes, pero el principio de exclusión es uno que debemos tener muy pendiente los que están en libre ejercicio, o en mi caso, que soy defensora pública,
deben tenerlo muy claro, muy pendiente. Este principio de exclusión indica que toda prueba o todo elemento de convicción que sea obtenido con violación a los derechos establecidos dentro de la Constitución o instrumentos internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por el Ecuador van a carecer de eficacia probatoria. Si se vulneró algún derecho al momento de obtener una prueba, un elemento probatorio, este va a carecer de eficacia probatoria. Y al carecer de eficacia probatoria, el mismo tiene que ser excluido. No puede ser valorado por cuanto cualquier elemento de prueba, por muy vital que sea, por muy claro que sea este, si se lo obtuvo con vulneración a los derechos, no sirve, no puede ser valorado. Bien, estos han sido los 6 principios con los cuales se rige la etapa probatoria, se rige la prueba en sí. Al hablar de prueba, es un tema muy amplio, es muy amplio, muy apasionante además. En una próxima clase vamos a conversar, una vez que ya ustedes saben qué es la prueba, cuál es la finalidad de la prueba y cuáles son los principios bajo los cuales se rige la prueba. En una próxima clase, en un próximo conversatorio, vamos a hablar sobre los 3 tipos de pruebas: la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial y la forma correcta de practicar estos elementos probatorios, puesto que, como ya se los indiqué al inicio de esta conversación, la práctica de la prueba es la parte más importante de la audiencia de juzgamiento, porque no solamente es básico poder presentar o anunciar la prueba de forma correcta, tener todos los elementos probatorios necesarios, sino que además hay que saber practicar esta prueba. Cuando analicemos el testimonio, la prueba testimonial, estoy segura pues que los que se inclinan por el área penal van a sentir pues mucha pasión por este caso, por este tema, ya que cuando estamos en el testimonio es donde practicamos el examen, el contraexamen, interrogatorio, contrainterrogatorio, y bueno, pues este es un tema muy apasionante. Vamos a aprender sobre la prueba documental, la forma correcta de practicar la prueba documental, así como también la prueba pericial, que es un conjunto entre testimonial y documental, ya que la prueba pericial se plasma por lo general en documentos, pero luego estos documentos tienen que ser sustentados por el perito que practicó esta prueba. Si tienen alguna duda en referencia a lo que hemos conversado en este día, por favor, este es el momento oportuno para poder absolverlas. Los escucho. En vista que no existe ninguna duda, ninguna pregunta, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Espero que nos volvamos a ver.